Bueno, oremos entonces. Padre amado, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos hoy con la convicción, con la seguridad de que tú escuchas nuestra oración, que tú estás atento a la voz de nuestra súplica, que tu oído está atento, Señor, a cada petición, a cada necesidad y a cada oración que hacemos delante de ti, Señor. Gracias, bendito Señor. Hoy colocamos en tus manos este tema que vamos a ver. Colocamos en tus manos para que tú bendigas de una manera muy especial a Idalí, a Omar, Señor, para que tú los llenes con sabiduría, con gracia, con poder y autoridad, para que ellos hablen tu palabra con miedo, para que nuestros corazones sean edificados y fortalecidos, Señor. Clamo a ti, mi Dios, lo que te hemos estado pidiendo todo este tiempo, que después de esta temática, que después de recibir este seminario, Señor, nuestra vida de oración se incremente, sea fortalecida, que sea como nunca antes, y que la vida de oración en comunidad, en cada congregación, sea tan especial, sea única, sea fortalecida, Señor, porque hemos aplicado este tema que estamos viendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias por oírnos. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Y bueno, acá ya estamos listos. Vamos a nuestro tema número 4, el movimiento de oración y la misión 1.8 en la página 33. Bien, mis hermanos, que el Señor siga bendiciéndonos. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 14 al 16, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y es impactante este texto, la primera parte, porque Pablo se consideraba deudor con aquellos a quienes todavía la palabra no se les había compartido. Y si tomamos ese mismo pensamiento, creo que todos tenemos una deuda muy grande con todos aquellos que están cerca y con los que están lejos, que todavía no han conocido la palabra de Dios. Es una gran deuda en ese pensamiento que tenía el apóstol Pablo, porque el Señor nos dio el mandamiento de ir a ser discípulos a todas las naciones, y las versiones hoy dicen en todas las naciones. De todas maneras incluye todas las naciones, que eso es lo importante. Y el tema de esta noche, que es el tema 4, el movimiento de oración y la misión 1.8. Hace ya unos años, unos 8 a 10 años, que el Señor nos habló de unir la oración y el cumplimiento de la gran comisión. En la primera etapa del ministerio de oración que desarrollamos ya por casi 24 años, nosotros teníamos conciencia de que había que orar por los no alcanzados, pero no teníamos tan claro ese propósito, y el Señor, a través de un proceso de oración y de estudio de la palabra, nos habló muy claramente. Tan claro quedó en nuestro corazón que determinamos el resto de nuestras vidas estar enfocados en una dependencia de Él, en la intimidad con Él, y en hacer discípulos que hagan a otros discípulos, y que esos a la vez hagan a otros discípulos, para así extender el reino de Dios. Y por eso en los últimos años hemos hecho el enfoque de la oración unida al cumplimiento de la Gran Comisión, y quienes hace tiempos vivieron las 50 horas del encuentro de oración, ahora el encuentro también tiene ese mismo énfasis
la oración unida al cumplimiento de la gran comisión. Y la oración hace que el evangelio avance con rapidez y se mueva con una velocidad gloriosa. Yo creo que si más dedicación tuviéramos a orar por los no alcanzados, si dedicáramos mayor tiempo a orar por aquellos que todavía no han creído en el Señor, lograríamos avanzar más de lo que hemos avanzado en un sentido general, hablando de toda la iglesia del Señor. Vamos a desarrollar el tema, el taller de este tema 4. Y igual que estas otras ocasiones, vamos a pedir a algunos que participen leyendo lo que contestaron en sus manuales. En esta ocasión, para este taller no teníamos un solo pasaje, sino varios textos enfocando en la condición de los no alcanzados y la responsabilidad nuestra que tenemos en orar por ellos y en ir a llevarles la palabra de Dios. Entonces vamos a pedir a Carlos y Fanny. Carlos y Fanny, la primera pregunta: ¿cuál es la condición de los no alcanzados según Romanos 3, 10 al 11 y 2 de Corintios 4, 3 al 4? ¿No están por ahí? Carlos y Fanny, ¿sí están? Sí, sí, aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le escuchamos. ahora sí. Sí, como está escrito, no hay justos ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si el evangelio nuestro está aún encubierto entre los que se pierden, este está encubierto, está dando el entendimiento de los Está cegado el entendimiento. Está cegado el entendimiento de los incrédulos. Bien, Esa es la respuesta. Entonces, esos textos muestran la condición, la triste condición de los que no han sido alcanzados, no entienden, no buscan a Dios. El evangelio está encubierto para ellos y tienen el entendimiento enceguecido, como acabamos de escuchar. Entonces, creo que eso ya empieza a tocar nuestro corazón en cuanto a la condición de aquellos que todavía no han entendido y conocido al Señor. Vamos con la segunda pregunta. Luz Ángela. Luz Ángela, ¿qué le espera a los no alcanzados según 1 de Corintios 9, 6, 9 al 10 y 2 Tesalonicenses 8, 1, 8 al 9 y Apocalipsis 21, 8? Bueno, pastor, buenas noches. Buenas noches. Estos versículos nos muestran claramente, coinciden con que serán estas personas excluidas de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Algo más, Luz Ángela, encontró? Pues para mí la idea más importante de los versículos leídos es esa, que estas personas serán excluidas de la gloria de Dios. Muy bien. Sí, y claro, solo esa razón debiera de llevarnos a dedicar más tiempo a la oración y impulsarnos a cumplir la misión que el Señor nos ordenó. Y ellos no heredarán el reino de Dios porque están excluidos. Y hay un texto muy fuerte que ya casi no lo recordamos y no lo predicamos, pero está en las Escrituras. Les espera llama de fuego, sufrirán pena de eterna perdición
y tendrán su parte en el lago de fuego. Es decir, que es una situación, a veces pasan los días, las semanas, los meses y los años, y perdemos como la conciencia de la condición de los que no conocen al Señor. Nos olvidamos que todos aquellos que no conocen al Señor están expuestos a la perdición eterna, como el texto lo dice, ¿no? Y a todas estas expresiones, excluidos de la muerte segunda, dice también. Entonces, creo que esta palabra debe llevar nuestros corazones a un compromiso muy serio de oración por estas personas y un compromiso muy serio de participar en el cumplimiento de la Gran Comisión. Vamos con la pregunta número 3. Pregunta número 3. Marta Cecilia Herrera. Marta Cecilia, ¿por qué debemos orar por los no alcanzados según Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Efesios 2:1? Buenas noches. Sencillamente porque la paga del pecado es la muerte. Entonces debemos de interceder, orar por ellos, por los no alcanzados, porque también nosotros antes estábamos en delitos y en pecados, antes de conocer a Jesucristo. Y también nos dicen estos versículos que el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Jesucristo a todos los que le conocemos y a los que lo aceptamos en nuestro corazón. Gracias. Tremendas razones nos dan estos textos para orar por los no alcanzados. Están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendas son esas palabras. Y son textuales, ¿no? Y Efesios dice que están muertos sin delitos y pecados. Es decir, que todo aquel que no ha conocido y entendido al Señor, aunque tenga vida física, aunque le veamos bien físicamente y le veamos bien económicamente y le veamos bien emocionalmente, sin embargo, espiritualmente, según las Escrituras, la condición es un estado de muerte. Mire entonces que esto debe conmover nuestro corazón e impulsarnos a orar, porque solo el Señor puede resucitar a estos muertos espiritualmente. Solo Él puede darles vida. Él que murió y que resucitó, solo Él puede hacerlo, porque Él derramó su sangre para perdonarnos y resucitó. Entonces Él tiene el poder para perdonarnos y tiene el poder para resucitar a esos muertos espiritualmente. Vamos con la pregunta 4. Daniel Meneses. Daniel Meneses, ¿qué es la Gran Comisión y qué es la misión 1.8? Por acá estoy, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, acá pues leyendo, mi respuesta pues que puse fue, la Gran Comisión consiste en hacer discípulos. Básicamente, ese es el propósito principal, hacer discípulos. Luego estos discípulos deben ser bautizados y a ellos que están dando sus primeros, se les debe enseñar que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó en primera instancia. Y con respecto a la misión 1.8, pues esa parte no la comprendí muy bien, no la tenía muy clara, sin embargo, puse pues que consiste en testificar. Testificar, la Biblia nos enseña testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en este sentido, podemos entender por testificar, anunciar, ser testimonio, dar el testimonio de Jesucristo a todas las personas. Jerusalén, haciendo referencia a nuestro entorno más cercano, que sería nuestra familia.
Judea, a nuestros vecinos, a quienes nos rodean. Samaria, aquellos que pueden incluso, pudiéramos considerar personas que pudieran ser negativas o enemigos nuestros. Y hasta lo último de la tierra, bueno, ahí estamos incluidos nosotros, ¿no? Cuando el Señor dijo estas palabras, pensó en más allá del pueblo de Israel, sus cercanos, vecinos y enemigos. Gracias, muy bien. Perfecto. Las dos respuestas están correctas y luego vamos a hablar un poquito más sobre la misión 1.8, pero usted ya lo hizo mención de a qué se refiere. Y luego lo vamos a trabajar un poco más. Vamos con la pregunta 5, que tiene que ver con las lecturas de refuerzo. Luis Fer, de la lectura de refuerzo, ¿qué aspectos concretos y significativos puede resaltar y que le ha enseñado el Señor? Bueno, mira, hola, muy buenas noches. buenas noches. ¿Me escuchan? La parte que leí, de la parte que leí, ¿ahí me escuchan? Sí. De la parte que leí, pues mira, hay algo que me llamó mucho la atención y es que todos somos responsables por los no alcanzados. Sí. Eso me llamó mucho la atención porque y se basa también como el versículo inicial que básica, algo que me llamó la atención también es que esto es muy diferente, hay algún micrófono abierto, es muy diferente a los perdidos. Esa gran diferencia que hay entre los no alcanzados y los perdidos, porque posiblemente allí en el pasaje hacía la relación de personas que no han por lugares donde están, por las dificultades en la sociedad donde está o en la cercanía que tienen a ser expuestos a la palabra de Dios y al evangelio, es muy diferente a personas que tenemos posiblemente en un país como Colombia, donde realmente en la gran mayoría de la nación es fácil llegar al evangelio. Y muy seguramente muchos hemos sido ya expuestos y hemos reaccionado de manera favorable al evangelio, pero otros no. Y recuerdo tanto o me llaman tanto la atención es que de alguna manera nosotros no tenemos la obligación de que sean conversos, de que entiendan más nuestra obligación es de compartirles el evangelio, porque pues quien hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención en la misión, de tratar de alcanzar a las personas que no han conocido el evangelio, dar testimonio y bueno, dar testimonio con vida también. Bien, Amén. muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como usted bien lo expresó, es responsabilidad de todos. Esa es una buena expresión. Y todos los que hemos conocido y entendido al Señor y somos sus discípulos, todos, sin excepción alguna y sin interesar cuánto tiempo llevamos de vida con Dios, todos somos responsables de cumplir esa misión que Él nos ordenó. Y la oración es un factor determinante en el cumplimiento de esa misión. Entonces, el gran desafío que tenemos es de orar por todos aquellos no alcanzados y, en segundo lugar, de orar por aquellos que el Señor ha llamado y que han atendido ese llamado y se han preparado y han dejado su propia nación, su cultura, su familia, para ir a un país extraño. Ustedes saben que cuando uno llega a una nación que hablan otro idioma, yo viví esa experiencia cuando llegué a una nación que hablaban otro idioma, me sentí muy mal porque
iba solo y no tenía con quién compartir. Los sonidos eran raros, extraños, y me sentí los primeros días muy incómodo, en verdad. Y esa vez yo pensé en los misioneros, que no van de paso, sino que ellos van a quedarse en esa nación que no conocían. Culturas nuevas, pensamientos nuevos, idioma nuevo, toda una serie de condiciones difíciles. Y en la lectura ustedes leyeron el testimonio de Loren, uno de los fundadores de Jukun, una escuela misionera que su labor ha sido impresionante. Él comenzó a los 20 años y el Señor le mostró que muchas personas le conocerían, y hoy poseen más de cerca de 2,000 bases misioneras en 191 países, y además comprometió a 5 millones de personas en programas misioneros a corto plazo. Pero a los 82 años, después de 62 años de ministerio, Loren tiene 2 proyectos que me impresionan mucho. Primer proyecto, busca levantar obreros para traducir la Biblia en 639 idiomas, con 82 años que tiene. Y el segundo proyecto, levantar 1 millón de intercesores para que oren por los no alcanzados y apoyen a los misioneros que necesitan de ese apoyo, porque no es fácil emprender esa labor de dejar su país para ir a otros lugares. Y yo creo que esto tiene que desafiarnos a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para cumplir la gran comisión? Esa es una pregunta vigente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y una de las cosas que hemos entendido y que esta noche vamos a hablarles un poco más de ello es los perfiles de oración, porque una de las cosas que vemos como falencia, una gran falencia, es que no tenemos perfiles de oración bien trabajados para que nuestra oración sea bien enfocada. Y nuestras oraciones son muy generales. Esta noche, por ejemplo, vamos a orar por las etnias de Colombia. Yo no sé si usted alguna vez ha orado por las etnias de Colombia, pero y también quisiera preguntarle, ¿sabe usted cuántas etnias hay en Colombia? Porque los países se conforman de etnias y el término etnias no lo leemos en la escritura, pero en los originales sí está. A veces cuando habla de pueblos o de naciones hay términos, o el término se refiere a etnias. Y el Señor nos ordenó llevar la palabra a todas las etnias. Y son miles y miles y miles de etnias. Entonces, ¿saben ustedes cuántas etnias? ¿Alguien sabe cuántas etnias hay en Colombia? Porque parece un tema como extraño, sin embargo, hay muchas etnias en Colombia. ¿Cuántas veces hemos orado por las etnias de Colombia? Tenemos 122 etnias en Colombia. Y cuando pensamos en las etnias de Colombia, normalmente pensamos solo en las tribus indígenas, que son muchas. Pero además de las tribus, tenemos personas que han venido de otros países. Entonces, tenemos árabe palestinos, árabe libanés sirio y otras etnias que vienen de esos países, se han establecido de tiempo atrás y son grupos que podemos orar por ellos y proyectarnos en alcanzarlos. Es interesante eso.
Entonces, estas 122 etnias han sido distribuidas por los que van a monitorear esta noche el tiempo de oración en las salas pequeñas, y a cada grupo le ha correspondido 10 o 8 etnias, y así vamos a cubrir las 122 en estos 10 minutos de oración. Pero yo creo que va a quedar este desafío porque la mayoría de los que han participado de los seminarios han dicho: yo nunca había orado por las etnias de Colombia. Y es interesante que tomemos esa responsabilidad y concretemos más nuestra oración por las etnias de Colombia. Entonces, vamos a ir a las salas pequeñas. Los monitores ya tienen sus asignación de las etnias por las cuales orar en grupos. Bueno, entonces ya están saliendo, que puedan tener un buen tiempo de oración. Dice, el anfitrión lo invita a unirse a una sesión para el grupo Marlene. ¿Y a quién yo entro? Ah, Nubia, ¿me escucha? ¿Ya le llegó el mensaje para ir a la salita? Teitos. Esperanza, ¿me escucha? Esperanza, vamos a orar por algunas etnias. Yo le voy a leer aquí cuáles. Vamos, oremos por los huitotos. Los huitotos son 12,000 personas al momento. Muchos de ellos igual no conocen de la palabra del Señor, no han escuchado el mensaje de salvación. Así que vamos a orar por ellos, vamos a orar por... son tantas que uno dice por cuáles más orar. Ya estamos orando por los huitotos, vamos a orar por los países, los NASA. Conocemos esta etnia por los lados del Cauca, hemos
He tenido el contacto con ellos y ha sido bien especial. Y también los Nucacmacu por el lado de el llano, bueno, que son como así algunos que las tenemos más presente. Padre, te damos gracias, te alabamos a ti, Señor, y te bendecimos. Te damos todo honor y toda gloria, Padre, por darnos este privilegio, Señor, de pensar en los no alcanzados. Hay más de 120 etnias en Colombia que conforman toda la población de nuestra querida nación, Señor. ¿Y cuántos hay que no conocen la palabra? ¿Cuántos hay que nunca les han escuchado el Evangelio en su lengua nativa? Y por eso nosotros estamos aquí, Señor, orando por ellos. Tal vez no tenemos la oportunidad de ir de manera presencial a compartir la palabra, pero tú estás levantando hombres, mujeres que van, les está enseñando el dialecto, les está enseñando también la lengua, para que ellos puedan llevar este mensaje de salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Tantos que se encuentran en diferentes departamentos, Señor, en nuestros 32 departamentos, tal vez otros estarán en las montañas, están en las veredas, hacen parte de etnias en la ciudad, pero a todas ellas, Señor, te pedimos, Dios mío, que esta población de nuestra nación, Señor, tú obres de una manera especial, trayendo salvación. Clamamos por ellos, Señor, que la salvación venga a sus vidas, que tu presencia, Señor, se haga tan real, que ellos puedan conocerte como el Señor y Salvador. Pedimos, Dios mío, que cada etnia, Señor amado, tenga el acceso al Evangelio, Señor, que aún puedan tener la Biblia, Señor, y pueda llegar la palabra escrita, Señor, y esta palabra, leerla, transforme vidas. Señor, nos unimos con todos en esta noche a pedir por ellos, a pedir misericordia, Señor, porque como vimos que el que no te conoce está muerto en delitos y pecados, Señor, y ellos necesitan ser salvos. Por eso oramos, Señor, que la salvación venga a ellos, Señor. Usa hombres, mujeres que lleven tu palabra, Señor, del cielo. En tus manos ellos están. Nuestra querida nación está delante de ti, Señor, y cada grupo étnico que la conforma, Señor amado, ahí estás tú, Señor. Gracias por los cristianos en esta nación, Señor, y permítenos seguir siendo sal y luz por donde quiera que estemos, Señor, llevando tu palabra, y que esta palabra corra y sea glorificado, y el nombre tuyo, Señor, sea el conocimiento de tu gloria llenando nuestra nación como las aguas cubren el mar. Que sea la palabra de promesa, Señor, lo que tú haces, como tú lo dices, como tú lo mandas, Señor. Nosotros oramos hoy en el nombre de Jesús, creyendo que esta obra es del Espíritu, es la obra tuya, Señor, la que hace cambio y transformación en las vidas de las personas. Por eso descansamos, Señor, en esa obra, pero también, Señor, no desperdiciamos el tiempo para hablar y para orar y clamar, que tú hagas lo que tú, Señor, sabes hacer, y es transformar el corazón de las personas. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Qué bueno esta experiencia de unirnos con otros para orar y en esta ocasión por las etnias de nuestro país. Claro, tendremos oportunidad de orar por las etnias de otros países, pero hemos empezado con las etnias de nuestro país y qué gran responsabilidad tenemos, ¿no? Gran responsabilidad. Y como parte de este tema, quiero que observemos un corto video sobre la oración por los pueblos. Creo que ese título debe grabarse en letras grandes en nuestro corazón: la oración por los pueblos, por las etnias, por las naciones. Debemos tener muy claro eso en nuestro corazón, y ojalá que esta noche el Señor nos concientice y cada uno tomemos mayor responsabilidad en orar por todos los pueblos y por todas las naciones. Entonces, vamos a observar este video que nos anima a orar por los pueblos. Sin la oración no nos atreveríamos a salir a hacer la obra de Dios, porque Él mismo tiene planes y estrategias propios, y cuando oramos, el Espíritu Santo nos guía para llevar la carga de Dios. Florence Yeboah encabeza el Ministerio Femenino del Congreso de Evangelización de Ghana. El Espíritu Santo nos hace capaces de tener el poder de Dios para hacer la tarea de Dios, según su propia estrategia, y luego veremos los frutos. Indonesia necesita un fuerte avivamiento. El pastor Alan Usupia dirige el Ministerio de Oración en la Casa de la Fe en Kumasi, Ghana. En octubre de cada año, toda la iglesia ora y ayuna por los pueblos de la ventana 1040. Durante el resto del año, oran por las naciones los domingos en la mañana. Si toda la gente del mundo pudiera unirse, movilizando la oración y de un modo concertado, orando en muchas partes del mundo, el demonio huiría de estas tierras porque habría demasiado poder de fuego tras la oración y Dios tendría que responder a la oración. Porque mucha gente diría la misma cosa: Dios, queremos que hagas esto. Padre, en nombre de Jesús, vemos que tus ojos se concentran en la ventana 1040. La pasión por los no alcanzados ha llevado al Centro Mundial de Oración Betania a un nivel de compromiso rara vez visto en una iglesia local. Están empleando un equipo de investigadores y escritores para producir perfiles de oración para 2000 de los pueblos menos alcanzados del mundo. Al completarse estos perfiles, estarán disponibles para la iglesia en general. Julie Garrett ayuda a escribir los perfiles. Mientras más estudio a estos grupos humanos, más hondo llegan a mi corazón. Hacemos mucha investigación aquí, descubrimos hechos concretos y detalles concretos sobre estos pueblos y logramos una imagen clara de cómo obrar. Y mientras más específicamente oremos, más específica será la respuesta de Dios. De 1.300.000 malayos patani, solo un puñado considera a Jesucristo como Señor y Salvador. Este grupo humano predominantemente musulmán del sur de Tailandia habita en un país de mayoría budista. Luego de 3 siglos de practicar el Islam, los patani aún mantienen fuertes creencias animistas en el poder de los espíritus. Este pueblo representa solo una fracción de los 24 millones de malayos no alcanzados en Asia Sudoriental. Ruego al Señor que su bondad, su amor y misericordia se extiendan y toquen los corazones de todos los aquí presentes. Todas las naciones que has creado vendrán a adorar ante ti, Señor Dios. Traerán gloria para tu nombre, Señor.
Estos hombres y mujeres son parte de un equipo que viaja por Malasia para orar en presencia de los malayos de Kuala Lumpur. Varios de ellos aprovechan sus vacaciones para participar en esta experiencia que ha cambiado sus vidas. Mientras más ando y mientras más oro, descubro que Dios está cambiando mi corazón para esta gente. Cuando vayamos al cielo, tal vez sepamos que se hicieron milagros simplemente a través de actos sencillos de obediencia, como los que hicimos aquí. El movimiento de la oración que está afectando al mundo de hoy no conoce fronteras ni límites de edades. Esther Ilninsky organiza la Red Mundial de Oración Infantil. Ha implementado herramientas y actividades específicas para ayudar a los niños a concentrar sus oraciones en la ventana 1040. Querido Dios, oro por las personas no alcanzadas de la ventana 1040 para que lleguen a conocerte porque sabemos que sus corazones anhelan tu presencia. Es un acto soberano de Dios. Para una época como esta, Dios ha creado una nueva clase de niños. Bendice esta ventana. Estos jóvenes guerreros de oración demuestran una gran capacidad para comprender la batalla espiritual que se libra en la ventana 1040. El Espíritu Santo no tiene edad. La misma unción que siento sobre mí la sienten los niños. Cuando la unción está sobre ellos, pueden orar por horas, a causa del manto de oración que Dios coloca sobre ellos. No puedo explicarlo, ni siquiera lo entiendo muy bien, pero sé que sucede porque lo he visto una y otra vez. Jesucristo es el Señor de la ventana 1040. ¡Sí! Bobby Byerly es presidente para Estados Unidos de las Mujeres de Aglow. La oración viene de nuestra relación con Dios. No creo que sea algo natural entre nosotros el extendernos para amar a todo el mundo. Creo que debe iniciarse con Dios y luego fluye a nosotros y nuestras oraciones vuelven donde Él. Estoy convencida de que cada persona puede recibir el corazón compasivo de Dios. El corazón de Dios es para todos los pueblos del mundo. Pues mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Bien, espero que este breve video, breve testimonio nos anime a orar. Y como vimos aquí en esta presentación, aún los niños pueden participar. Qué bueno que pudiésemos considerar la posibilidad de que los niños en las iglesias también sean enfocados en cuanto a la oración. Normalmente cuando pensamos en los niños pensamos en cómo distraerlos, pero aquí es cómo ellos puedan enfocarse también con maneras dinámicas como esta red de oración de niños a nivel del mundo. Qué gran desafío tenemos por delante. Y esta noche justamente vamos a desarrollar el tema 4 y el movimiento de oración se debe enfocar en los no alcanzados. Eso creo que es un enunciado que desde ya se constituye en un gran desafío para todos nosotros. Como les mencionaba hace unos momentos, en los últimos años el Señor nos direccionó a unir la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión, con el fin de levantar un movimiento de oración para movilizar a la iglesia a clamar por el cumplimiento de la misión 1.8, el cual tiene que ver con la obra sobrenatural de Dios en los no alcanzados, para que ellos lo conozcan y lo entiendan y sean salvados por su gracia. Entonces, hay varias maneras en que podemos lograr este objetivo. Y la pregunta es, ¿cómo orar por los no alcanzados? Voy a mencionar solo algunas cosas, pero naturalmente aquí los temas no son concluyentes. Este es en realidad una introducción. Este seminario es una introducción a un proceso, como ya la próxima semana vamos a mencionar eso. Es parte de un proceso. Y por eso en esta parte introductoria los temas no son concluyentes. Apenas son temas que mencionamos en sentido general para que podamos entender lo que implica un movimiento de oración partiendo de la iglesia local.
Este propósito es un propósito interdenominacional. Está abierto a todas las iglesias de sana doctrina, a todas las denominaciones que estimen a bien unirse, y por eso estamos aquí unidos de varias iglesias, varias denominaciones, y estamos próximos a iniciar unos seminarios que vamos a dar para otras naciones. Entonces, porque no hay barreras. Cuando nos unimos a orar, todas las barreras se derrumban y quedamos todos en igualdad de condiciones. Cuando nos colocamos de rodillas, todos quedamos en igualdad de condiciones. Y por eso a mí me fascina mucho la oración, porque es un recurso que es común a todos los hijos de Dios y a todas las iglesias alrededor del mundo. Esa es la verdad. Número 1, respondiendo a la pregunta cómo podemos orar por el cumplimiento de la misión, haciendo cubrimiento de oración para lograr que se cumpla eficazmente la misión 1.8. Ya Daniel nos hablaba un poquito de la misión 1.8 y él expresaba, no sé muy bien en qué consiste, pero él se enfocó bien porque partió de Hechos 1.8. Cuando hablamos de la misión 1.8 nos estamos refiriendo a lo que el Señor Jesús dijo en Hechos 1.8. Es así de sencillo, no es nada complicado. Es decir que Hechos 1.8 está hablando del cumplimiento de la misión que el Señor estableció en los evangelios y en San Mateo capítulo 28, el verso 19. Recuerdan que él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese mandamiento. Entonces, Hechos 1.8 tiene que ver con ese mandamiento. Pero Hechos 1.8 expresa un esquema, diríamos, de una manera muy interesante, que es lo que quiero que consideremos esta noche. La misión 1.8 tiene que ver entonces con las orientaciones precisas y el esquema claramente establecido por el Señor en Hechos 1.8. Es un texto muy conocido, de verdad, por todos. Pero yo creo que es tiempo de que esos textos que son tan conocidos y que por ser tan conocidos se pierde el sentido, el significado y la obediencia a esa palabra, es importante que tengamos presente la orden del Señor y cómo lo planteó aquí en Hechos 1.8. Entonces, cuando hablamos de la misión 1.8, estamos hablando de la gran comisión, naturalmente. Pero lo vamos a ver en la perspectiva de Hechos 1.8. Entonces, tiene que ver con los parámetros concretos que se deben seguir para cumplir la misión de hacer discípulos que hagan a otros discípulos. Y la misión 1.8 se comienza en el entorno, según Hechos 1.8, y desde el entorno se desarrolla con la proyección de ir hasta lo último de la tierra, que ese es el planteamiento y la orden dada en Hechos 1.8, comenzando en el entorno donde vivimos, pero proyectados hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, ahí está el texto que muchos lo sabemos de memoria. Yo hace mucho tiempo lo sé de memoria. Pero cuando emprendimos esta nueva dinámica de unir la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión, muchos textos para nosotros cobraron vida. Y este es uno de esos textos que realmente es una palabra desafiante, pero a la vez animadora y orientadora también. Entonces, en ese texto de Hechos 1.8, el Señor nos habla de ser testigos en Jerusalén,
comenzando en Jerusalén, siguiendo luego por Samaria, y luego siguiendo en Judea y luego pasando a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Es interesante. Pero tenemos que tener muy claro que solo con el poder del Espíritu Santo se puede cumplir esta misión trazada por el Señor, de hacer discípulos con el poder del Espíritu Santo, comenzando en nuestro entorno, extendiéndonos luego a Judea, y luego vamos a hablar qué puede representar Judea, entre otras cosas, porque puede representar otras cosas más, pero yo quiero hablarles de una representación. Y solo es posible con el poder del Espíritu Santo, porque algunos se preguntan o hacen referencia, pero recibiréis poder, y está hablando del poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿para qué el creyente recibe poder? Pues la respuesta está en este texto, en la misión 1.8. Se recibe poder para ser testigos, se recibe el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos comenzando en nuestro entorno. Es decir, que sin el Espíritu Santo, sin su poder y su guianza, vamos a fracasar en el cumplimiento de la Gran Comisión. Requerimos el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dejó claro: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ya con el poder del Espíritu Santo, y por eso les mencionaba que el poder del Espíritu Santo no es para sentirnos bien, porque algunos piensan que el poder del Espíritu Santo es para sentirse en plenos y bien. No, el poder del Espíritu Santo es para ser genuinos testigos de la gracia de Dios, de compartir la palabra de Dios, de hacer discípulos, comenzando en Jerusalén. Eso es importantísimo. Entonces, ese poder del Espíritu Santo, que la pregunta es, ¿para qué recibimos ese poder? Y ya llegamos a la conclusión, según el texto, que recibimos el poder para cumplir la misión 1.8, siendo testigos, comenzando en Jerusalén. Y a mí me impresiona mucho que el Señor hizo este planteamiento. Por eso hablamos de la misión 1.8, Hechos 1.8. Porque Jerusalén creo que representa el entorno donde vivimos, la ciudad y el entorno donde vivimos. Esa es nuestra Jerusalén. En la ciudad donde usted vive, puede ser que no sea oriundo de esa ciudad, que lleva 5, 10 o 20 años en esa ciudad, o más años, pero en este momento esa ciudad es Jerusalén, porque es donde estamos viviendo, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y eso representa nuestra Jerusalén. Para los discípulos era Jerusalén literalmente, porque era donde ellos estaban, y ustedes saben que la mayoría de discípulos no eran de la jurisdicción de Jerusalén, que era la capital. La mayoría venían de Galilea, la provincia de Galilea. Pero en ese momento, ¿dónde estaban? Estaban en Jerusalén y tenían que partir al cumplir la Gran Comisión bajo el poder del Espíritu Santo. Tenían que comenzar en Jerusalén, donde estaban en ese momento. Y amados hermanos, usted y yo estamos llamados a cumplir la misión 1.8, es decir, la misión de hacer discípulos, partiendo de nuestro entorno. Porque hay algunos, y conocemos algunos, que se proyectan ir hasta lo último de la tierra, quieren ir a Asia, a Europa, y se preparan para ir allá, pero no han hecho ni un solo discípulo en Jerusalén. Entonces, si alguien no ha hecho un discípulo en Jerusalén, ¿cómo pretende hacer discípulos en lo último de la tierra, que es más difícil? Es decir, que el Señor fue muy sabio cuando hizo este planteamiento, y por eso estamos enfatizando la misión 1.8, porque es la manera como el Señor nos enseñó a cumplir la misión partiendo de nuestro entorno. Y nosotros tuvimos la experiencia con una joven misionera
llamada, sabíamos que ella tenía el llamamiento muy claro para ir a cualquier parte del mundo. Ella estaba en la universidad terminando su carrera y le dijimos con mi esposa le dijo, le apoyamos, pero usted tiene que empezar en Jerusalén, porque usted quiere ir a lo último de la tierra, pero ¿cuántos discípulos tiene en la universidad con sus compañeros de estudio? ¿Cuántos discípulos en su trabajo? ¿Cuántos discípulos cerca de usted? Entonces, realmente creo que este es un tema de evaluar en las escuelas misioneras, que a veces enviamos misioneros y yo conozco de primera mano casos de misioneros que se prepararon y que los enviaron y que después de 5 o de 10 años no tienen un solo discípulo donde fueron, porque no fueron entrenados en Jerusalén. Por eso el Señor fue muy sabio y determinante lo que Él nos planteó en Hechos 1:8. Y si alguien de los que está participando de este seminario tiene un llamado muy claro a cumplir la misión, es importante que comience en Jerusalén, comience a ser discípulos. Y aquí quiero clarificar otro término, porque en todo este proceso hemos tenido que evaluar, analizar ciertos términos. Y hay un término que todos hemos utilizado y que lo utilizamos comúnmente, el término misiones. Y creo que todos le decimos misiones, pero cuando nos detenemos a considerar, no hay misiones en plural, hay una sola misión. Si revisamos los textos bíblicos, el Señor no dio muchas misiones, el Señor dio una sola misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la misión. Pero en algún momento de la historia que yo no conozco, eso todavía no lo he podido investigar y saber, alguien acuñó el término misiones y entonces todos empezamos a decir misiones. Pero es una misión. Bueno, yo hace ya un rato que no digo misiones porque trato de decir misión porque es una sola. Y debemos todos enfocarnos en esa misión. Es decir, cada uno de nosotros y toda la iglesia y todas las iglesias enfocados en cumplir esa misión. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. Mientras no hagamos discípulos, no hemos cumplido la misión. Porque muchas veces nos quedamos solo en lo que nosotros llamamos iniciativas de contacto. ¿Cuáles son las iniciativas de contacto? Cuando evangelizamos a alguien, esa es una iniciativa. Pero esa iniciativa tiene que concluir en hacer a un discípulo por lo menos. Cuando yo hago a un discípulo, estoy cumpliendo la misión. Mientras no haya hecho discípulo, solo he tenido iniciativas de contacto con los no alcanzados. Entonces, esta misión comienza cumpliéndose en nuestro entorno. Y luego que ya hemos cumplido en nuestro entorno, entonces vamos a Judea. Y Judea era la provincia de Judea. Y claro, la capital de Israel era Jerusalén. Pero Israel estaba en la época del Imperio Romano, cuando el Señor nació en Israel. La nación de Israel estaba distribuida en provincias, no en departamentos. Era lo mismo, digamos, aquí en Colombia decimos departamentos, pero en Estados Unidos dicen estados, pero en Israel decían provincias. Entonces, Judea era la provincia. Entonces, pensemos, por ejemplo, Bogotá es la capital de Colombia, pero Bogotá a la vez es la capital de Cundinamarca. Entonces, Cundinamarca sería Judea en este caso. Cundinamarca sería Judea. Entonces, cuando el Señor dice, y vayan a Judea, está hablando del departamento. Todos los pueblos. ¿Saben cuántos municipios, los que viven en Bogotá, saben cuántos municipios tiene Cundinamarca? ¿Alguien sabe cuántos municipios? Bueno, les voy a dejar esa tarea. Yo sé cuántos son, pero les voy a dar la tarea. ¿Cuántos municipios? Porque son muchos municipios que hay en Cundinamarca. Entonces empezamos en nuestra Jerusalén, pero luego vamos al departamento, los pueblos cercanos. Y cuando ya hemos hecho discípulos en los pueblos cercanos, vamos a otro departamento o a otra provincia que representa Samaria. Y claro, Samaria representaría no solo Samaria, sino a otros departamentos. Entonces, cuando ya hemos hecho
discípulos en nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, ya sea ciudad capital o sea un pueblo o lo que sea. Entonces vamos a todo el departamento y luego vamos a otros departamentos. Samaria representaría para nosotros todo Colombia, todos los 32 departamentos, todas las regiones, las dos costas, el norte, el sur, los llanos, bueno, todo el país. Y luego que ya hemos tenido esa experiencia de estar en nuestro propio país, entonces ya estamos listos para ir a lo último de la tierra, que es donde hay, no es tan fácil ir. Se requiere conocer 1 o 2 o 3 idiomas, ojalá. Se requiere una preparación muy seria, muy consistente para ir a esos lugares. Pero comenzar en Jerusalén, seguir por Samaria, por Judea y Samaria, hace parte de una preparación, porque muchos han sido enviados a lo último de la tierra sin haber hecho discípulos ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria. Y claro, eso no es una desventaja en realidad. Muchos han fracasado, muchos se han venido frustrados, otros hasta se han enfermado porque faltó ese entrenamiento. Y por eso es muy importante esto. Número 2, centrando el movimiento de oración en el extendimiento de la gloria de Dios. Y el Salmo 96:3 es uno de los muchos textos que nos hablan de extender la gloria de Dios. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Mire, qué interesante este texto. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar entre las naciones su gloria. Y mire lo que dice: en todos los pueblos, en todas las etnias, sus maravillas. Qué impresionante. Este es el llamado, este es el corazón del Señor. Y como ya Él nos lo expresó en Hechos 1:8, eso tenemos que empezarlo en Jerusalén, pero tenemos que proyectarnos a las naciones, a todas las naciones y a todos los pueblos, para que ellos conozcan las maravillas del único Dios verdadero. Qué gran desafío, de verdad. Número 3, restaurando en la iglesia la compasión por los no alcanzados. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Impresionante ese testimonio del Señor Jesús, que cuando Él veía multitudes, Él sentía una profunda compasión porque los veía desorientados, como ovejas sin pastor, sin horizonte. Y Él se compungía y sentía un dolor profundo en su corazón por todas esas multitudes. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos multitudes? ¿Sentimos compasión? Porque un asunto que hemos observado es que la compasión se ha ido perdiendo a través del tiempo. Estamos hablando en un sentido general. Y la poca compasión por los no alcanzados es el resultado de la poca oración por ellos. Por esta razón, el movimiento de oración se enfoca en clamar al Señor por aquellas personas que no han conocido al Señor y Salvador. Porque creo que si más de rodillas estamos orando, si pasamos mucho tiempo orando, estaremos de pie para hacer muchos discípulos, como dice la palabra del Señor, comenzando en Jerusalén. Y yo creo que necesitamos, es una gran necesidad que tenemos en la iglesia hoy, que esa compasión sea restaurada en cada corazón. Y claro, es una obra que nosotros no podemos hacer, solo la puede hacer el Espíritu Santo. Restaurar, renovar la compasión en cada corazón, que podamos tener clara conciencia que aquellos vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de estudio que no lo han conocido y no lo han entendido, van camino a la eternidad, están expuestos a una eternidad sin Dios. Y eso tiene que conmovernos profundamente. Número 4, entendiendo que la misión
de hacer discípulos es una obra sobrenatural. Verdaderamente este es un punto clave, porque a veces pensamos que es una obra nuestra. No, no es una obra nuestra, y nosotros solo somos colaboradores, pero la obra solo la puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan 3:8 nos habla de algo muy interesante, ese texto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacimiento del Espíritu Santo o el nacimiento espiritual es una obra que Dios hace y que interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el corazón humano. Y claro, en eso nosotros no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor prepare esos corazones, y tenemos que proclamar su palabra, ser proclamadores de su palabra. Si no oramos, si no proclamamos su palabra, no hay esperanza de que haya nuevo nacimiento para aquellos que no le conocen ni le entienden. Pero si oramos y proclamamos su palabra, se abre una gran esperanza para todos aquellos por los que estamos orando y todos aquellos que van a oír la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va a trabajar con esa palabra en los corazones, porque es la palabra de Dios que estamos anunciando. Y va a ser la obra que usted y yo no podemos hacer. Y entonces las personas van a tener un genuino nacimiento de nuevo, porque hay una preocupación grande que nosotros tenemos hoy día al ir a muchos lugares, es que es posible que en las iglesias haya mucha gente que no haya nacido de nuevo. Son solamente asistentes y cantan las canciones y leen la escritura y hasta ahora, pero no son genuinos discípulos de Jesús, no han sido salvados todavía. Porque esa es una obra del Espíritu Santo y una obra que nosotros no podemos hacer. La comparación es con el viento, no sabemos de dónde viene y para dónde va, pero es real que aparece y desaparece. Y es dándonos a entender que el nuevo nacimiento es una obra directamente de Dios, por eso hablamos de una obra sobrenatural. Y por eso se requiere muchísima oración para que el Señor nos guíe al hablarle a las personas, y esa palabra el Espíritu Santo va a llevarla a ellos. Número 5, obedeciendo el llamado a multiplicar las oraciones por los no alcanzados. Este es un llamado que lo encontramos claramente expresado en 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, de verdad que este es un llamado impresionante y debemos obedecerlos, amados pastores y pastoras, líderes y todos mis amados hermanos y hermanas que están participando. Obedezcamos el llamado a multiplicar las oraciones por los no alcanzados. Esto nosotros lo entendimos muy bien a través del proceso de unir la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión. Pasamos nuestro tiempo en oración, estudiando la palabra de Dios de una manera muy sencilla, pero muy dinámica. En esas épocas fuimos invitados para ir a Buenos Aires a participar de un entrenamiento de 15 días. Estuvimos encerrados 15 días. Unos empresarios de Ecuador nos ayudaron para ir a un entrenamiento que se llama Kingston. Y durante esos 15 días el Señor nos confirmó todo lo que nos venía hablando de la necesidad de unir la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión para lograr hacer discípulos que hagan a otros discípulos, y eso a la vez a otros y es a la vez a otros, porque el asunto es que tenemos muchas personas que escasamente hacen una decisión por Cristo, pero no son genuinos discípulos del Señor.
Y yo creo que un genuino discípulo del Señor es aquel que también puede hacer a otro discípulo del Señor, y ese a la vez a otro, y ese a otro, y así lograríamos avanzar, impactar pueblos, ciudades y naciones. Pero realmente no se está enfocando de esa manera. Y la multiplicación de las oraciones está claramente expresado en este texto. Pablo exhorta, y note cómo dice el texto, exhorta ante todo. Me gusta mucho esa expresión y me gusta enfatizarla, porque cuando Pablo dice ante todo, está poniendo en prioridad la oración. Está diciendo, no podemos cumplir la misión si no dependemos del Señor. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso requerimos mayor dependencia del Señor para lograr el propósito de cumplir la misión. ¿Y qué es cumplir la misión? Lograr hacer discípulos que hagan luego a otros discípulos, comenzando en nuestro entorno en Jerusalén y luego avanzando hasta lograr ir a lo último de la tierra. Y ante todo, dice Pablo, pero noten que el texto, las frases no aparecen en singular. Es otra cosa que a mí me impactó mucho, porque no dice rogativa, no dice petición, no dice oración, sino rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y qué diferencia hay entre una rogativa y rogativas? Que una rogativa es solo una, pero rogativas son muchas, muchos ruegos. Yo creo, amados hermanos, yo creo con todo mi corazón este llamado a multiplicar las oraciones por los no alcanzados. Pero creo que requerimos de hacer muchos ruegos, muchas oraciones y muchas peticiones por aquellos no alcanzados. Debiéramos de dedicar noches enteras. Yo creo que las vigilias debiéramos de enfocarlas con listados en mano, ojalá con nombres precisos de aquellos que no han conocido al Señor. Porque de verdad que debemos multiplicar nuestras oraciones. Ojalá que usted pueda captar esta noche, el llamado a multiplicar las oraciones por aquellos que no han sido alcanzados. Y ahí aparecen los reyes, es decir, los gobernantes. Anoche estábamos orando por nuestro presidente, la vicepresidenta. Y ustedes saben que estamos en un mundo conflictivo, en un mundo de tantas ideas y acusaciones y cosas, y a veces nosotros nos dejamos llevar de esa corriente del mundo y resultamos también reclamando y resultamos también criticando y unidos a ese combo de críticos. Nosotros debiéramos de orar por nuestros gobernantes y pedir misericordia, que tenga misericordia de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, de los ministros, de todos aquellos que están en esas posiciones difíciles. La responsabilidad nuestra no es criticarlos, porque eso no resulta en nada. Ustedes saben que eso no causa ningún o efecto dañino, pero más bien las oraciones, muchas oraciones, sí van a causar efectos poderosos. ¿Y por qué multiplicar las oraciones? Los textos nos dan estas tres razones, grandes razones. Número uno, para que vivamos quieta y reposadamente. Todos anhelamos que eso pueda pasar. Todos anhelamos que podamos vivir en un país donde hay quietud y reposo, pero ustedes saben los conflictos que hemos tenido y los conflictos que hay, los conflictos que se avecinan. Y yo creo que ha faltado mayor unidad en oración del pueblo del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice el texto. Es decir, cuando el Señor nos ve unidos como estábamos esta noche, diferentes iglesias, diferentes hermanos, diferentes ciudades, pero como un solo pueblo orando, clamando por las etnias de Colombia, eso es bueno y agradable delante del Señor, toca su corazón. Eso toca el corazón del Señor, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es la tercera razón, y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es su corazón, que todos puedan ser salvados, no solo algunos. Eso es lo que el Señor tiene en su corazón.
Número 6, haciendo perfiles de oración para clamar por los no alcanzados. Ustedes vieron en el video que hay personas en ese ministerio, hay personas dedicadas exclusivamente a hacer perfiles de oración. Y claro, nos mencionaron solo un ejemplo de, estaban haciendo 2,000 perfiles por pueblos no alcanzados. Y quiero hablarles un poquito de esto, porque este es un tema nuevo, pero un tema que requiere nuestro aprendizaje y nuestra acción pronta, ¿no? Porque no tenemos perfiles. Cuando vamos a orar, a veces ni siquiera sabemos por qué orar. Algunos dicen, ¿y por qué voy a orar? Y algunos me han dicho, yo oro 5 minutos y se me acaba el repertorio, porque no hay perfiles de oración. No tenemos bien enfocada la oración. Entonces, ¿qué es un perfil de oración? Y vamos a dar estas breves definiciones. El perfil de oración tiene varias connotaciones. Número 1, consiste en investigar en diversas fuentes para descubrir hechos y detalles concretos. Escucharon ustedes a la encargada de los perfiles que ella dijo, mucha investigación. Y claro, hoy tenemos la facilidad de las comunicaciones, de la internet para hacer la investigación. 24 años atrás que iniciamos el ministerio, empezamos a hacer perfiles de oración y la información no la teníamos a mano, era muy difícil, teníamos que ir a las secretarías, a oficina, a un lugar, a otro, pero hoy desde nuestra casa podemos tomar mucha investigación. Pero ahora, no es solamente tener un montón de información. El perfil tiene que ver con primero investigar en diferentes fuentes para luego descubrir hechos y detalles concretos. Tengan presente eso, hechos y detalles concretos. Porque nosotros estamos sugiriendo que en los nombramientos que hacen los pastores y pastoras a los que lideran la oración, tengan en cuenta ahora unas personas que se dediquen a esa labor de hacer perfiles de oración. Y así podamos concretar unos perfiles bien hechos, bien detallados. Número 2, es determinar claramente la necesidad de oración siguiendo el principio de especificación para que no se pida en forma general, como muchas veces ocurre, que muchas de nuestras oraciones son muy globales, muy generales y no concretas, y requerimos que sean más concretas. Consiste también el perfil de oración en precisar lo que se va a solicitar en oración para evitar que el pedido sea ambiguo y sin un propósito concreto. Y es describir en forma pormenorizada el pedido de oración, particularizando cada punto por el cual se va a solicitar la intervención del Señor. Entonces, de esta manera podemos tener de una manera muy precisa, muy concreta, información que necesitamos para poder enfocar la oración debidamente por una ciudad, por un departamento, por una nación, y es interesante. Se va a requerir mucho tiempo, pero es necesario. Quería hacer igual acá un aporte, que cuando tenemos estos perfiles definidos, esto va a ser más un deleite en el tiempo de oración, y el tiempo como que se va tan rápido y uno dice, ya pasó tanto tiempo, pero necesito más tiempo, porque hay algo definido por cuál orar. Pero también eso nos hace salir de nosotros mismos, porque es que a veces siempre nos presentamos ante el Señor son con nuestras necesidades y tenemos que mirar más allá y luego nuestras necesidades el Señor las responde, porque entonces estamos orando por otros y mientras tanto el Señor trabaja con las nuestras. Amén. Ese es un aporte muy interesante, porque a veces la oración, como decía mi esposa, se queda en el círculo nuestro, cuando hay tanta gente que no conoce al Señor y requerimos orar por ellos. Número 7,
asumiendo el compromiso de orar por las etnias no alcanzadas. Apocalipsis 5:9. 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Muy bien. Ahí en ese pasaje justamente nos está hablando de etnias, libro de Apocalipsis. Y yo quisiera este punto 7 tomarlo como un ruego, amados hermanos. Les ruego a todos ustedes que asuman el compromiso de orar por etnias no alcanzadas. Yo en todo este proceso que vivimos 8, 10 años atrás en el Ministerio de Oración, porque fue todo un proceso, no fue todo instantáneo, sino pasaron meses y algunos años en este proceso. En medio de todo el proceso, yo asumí el compromiso de orar diariamente por las etnias. Yo oro diariamente por una etnia. Llevo semanas orando por las etnias de la India. Y a mí me impresiona tanto cada vez que oro, sobre todo por las etnias de la India, los hindúes y los musulmanes, porque el porcentaje de cristianos en esas etnias es cero o un porcentaje demasiado pequeño, mínimo. Es impresionante. Etnias de 1 millón, 2 millones, de 800,000, de 700,000. Y hay un dato que en medio de la oración me impresionó mucho. Hay una etnia, una sola etnia en la India que tiene 35 idiomas. Estamos hablando de una etnia. Y mientras yo oraba, decía, Señor, misioneros que tengan la capacidad de aprender idiomas para poder ir a esa etnia. Imagínense, 35 idiomas en una sola etnia. Qué desafío tan impresionante. Otra etnia 25, otra 15. Entonces ir a una etnia que hablan 15 o 20 o 30 idiomas es muy complicado. Pero es posible, porque ese es el desafío y ese es el llamado. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Pero quiero que hablemos un poquito de lo que significa una etnia. Una etnia es un conjunto de personas que tienen rasgos culturales en común, como idioma, religión, alimentación, festividades, arte o vestimenta. Frecuentemente también comparten nexos históricos o territoriales. Todas estas características y costumbres son conservadas a través de los años como símbolos de identidad. Eso es en sentido general lo que es una etnia, pero pensemos ahora en qué es una etnia no alcanzada, porque eso es lo que nos interesa esta noche. Número 1, se considera una etnia no alcanzada cuando la mayoría de un grupo de personas que comparten el mismo idioma, cultura, historia e identidad grupal no han escuchado el Evangelio de Jesucristo de una manera comprensible en su idioma y no tienen conocimiento del Salvador. Ahí está claramente expresado qué es una etnia no alcanzada. Pero además, noten esto, que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo de una manera comprensible en su propio idioma. Porque la mejor manera para lograr alcanzar una etnia no alcanzada es poder llevarles el mensaje en su propio idioma. Porque al ir en otro idioma va a ser muy complicado. Pero si vamos hablándole el propio idioma, nada más eso derriba unas barreras impresionantes. Número 2, también se considera una etnia no alcanzada cuando hay un grupo minoritario de convertidos y algunas iglesias en formación, pero que son menos del 2% de toda la población. Y para continuar la obra se requiere de ayuda no autóctona. Entonces, cuando un pueblo, una nación o una etnia no alcanza al 2% de convertidos, figuran como no alcanzadas. Es un término que utilizan los expertos en el cumplimiento de la misión. Es un término más técnico de ellos. Que
que cuando ya hay el 2% lo consideran alcanzados, pero ustedes saben que el 2% queda el 98% todavía que no ha sido alcanzado. Por eso digo que es un término más bien técnico de ellos, como para llevar estadísticas y mostrar en qué condiciones están los pueblos no alcanzados. De tal manera que el desafío es muy grande. Una etnia no alcanzada es la que no tiene la Biblia traducida a su propio idioma, ya sea impresa o por otros medios, y si las personas son analfabetas o si hay impedimentos legales para la distribución de la Biblia, porque eso ocurre sobre todo en muchos pueblos musulmanes, en muchas naciones musulmanas, que es prohibido llevarles una Biblia y es prohibido compartirles abiertamente el Evangelio del Señor. Y número 4, una etnia no alcanzada es aquella que por diversos motivos como distancia, idioma y otros, se hace difícil cumplir la misión de alcanzarlos con el Evangelio y se requiere de un esfuerzo conjunto para lograr cumplir la gran comisión de hacerlos discípulos del Señor. Y aquí quiero detenerme un poco en el aspecto del esfuerzo conjunto. Porque según las estadísticas y según la cantidad de etnias no alcanzadas y según la cantidad de iglesias de sana doctrina que tenemos alrededor del mundo, escuche bien esto que le voy a decir. Por cada etnia necesitaríamos unirnos 1000 iglesias. Escuche bien. Es decir, hay tantas iglesias, grandes, medianas y pequeñas, que son muchas más iglesias que existen que las etnias no alcanzadas. Y si lográramos unirnos como iglesias, mire, lograríamos alcanzar estas etnias. Pero qué difícil es unir a 1000 iglesias. Ustedes saben que eso es complicadísimo. Unirlas para orar, estoy mencionando, ¿no? Yo tengo una convicción muy firme en mi corazón, porque en estos años que hemos ido de un lugar a otro y hemos estado en muchas iglesias, diferentes denominaciones, vemos que sí es posible unirnos en oración y unirnos en el cumplimiento de la misión sin afectar nuestra organización, porque somos muy respetuosos de la organización. Es más, si alguien no tiene la autorización oficial de su pastor, le decimos no participe hasta que no tenga la autorización oficial. Es más, nosotros preferimos que ojalá los pastores sean los primeros que participen para que se enteren de lo que se está enseñando, que es con base en la palabra de Dios, y que se proyecta que cada participante sea un respaldo en la iglesia donde Dios lo ha colocado y sea un apoyo a los pastores y al desarrollo de la iglesia que están teniendo. Porque si logramos unirnos, es bajo esas perspectivas de mutuo respeto, de respetar la organización de cada iglesia. Pero podemos unirnos respetándonos mutuamente. Podemos unirnos para orar y podemos unirnos para cumplir la gran comisión. Esa es la realidad. Y si hacemos un esfuerzo conjunto, sería factible tocar todas las etnias y alcanzarlas para el reino de Dios. ¿Cuántas etnias no alcanzadas hay en el mundo y dónde están? Bueno, yo les voy a dar una estadística que no es exacta, porque las estadísticas en este sentido no son exactas, pero aproximada, porque pueden ser más o pueden ser menos, tal vez más que menos. Hay más de 6.847 etnias no alcanzadas en el mundo. Son 1.600 millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Estamos hablando de las que no han tenido una oportunidad. Entre ellos existen 3.300 etnias que no tienen ningún acceso al Evangelio. Hay etnias, por ejemplo, en los países musulmanes, en la India, en unos países asiáticos donde están esas etnias, casi es hasta difícil lograr llegar donde ellos están. Entonces es un desafío muy grande, amados hermanos. De verdad que
el desafío es enorme. Y yo quiero darles un pequeño ejemplo, culminar esta noche con un pequeño ejemplo que no lo tienen ahí en sus manuales, porque es una experiencia que hemos vivido ya por algunos años, que en estos años que el Señor nos mostró el unir la oración con la Gran Comisión, nosotros asumimos el compromiso de unirnos, conjunto esfuerzo, dijimos en el anterior punto, de unirnos con otras iglesias que estaban estaban convocando unirnos para apoyar a los misioneros, para llevar el evangelio a una etnia que es una de las más grandes del mundo, que es la etnia de los pastunes, no pastuzos, porque pastuzos son los de Pasto, pero estoy hablando de la etnia pastunes, y voy a hablarles de esa etnia para que ustedes me entiendan mejor. Y entonces estamos unidos con otras iglesias, algunas del Perú, de Estados Unidos, y del Brasil y de otras partes, que ni siquiera yo conozco los pastores, pero nos unimos en el mismo propósito de orar y de ofrendar y de apoyar a los misioneros, y estamos apoyando una misionera que antes fue activista del Ejército de Liberación Nacional, pero que el Señor la salvó en la universidad y ella terminó su carrera, pero ahora ella fue llamada para cumplir la misión y lleva años de preparación. Está aprendiendo el idioma pastún, ha ido a entrenamientos, ya ha estado con familias pastunes en Estados Unidos. Bueno, esto es muy complejo, de verdad. Lo último que esta misionera nos dijo es, tiene un viaje pendiente para ir a Emiratos Árabes. Emiratos Árabes como un punto de acercamiento a Afganistán y Pakistán, pero no puede salir porque tiene que ser vacunada contra el COVID y ella todavía está joven y tiene que esperar mucho, y el viaje era para este año. Entonces, mire todos los contratiempos, pero quiero hablarles de esta etnia porque la gran mayoría de las etnias están en zonas de Asia, África y el Medio Oriente. También tenemos etnias en América Latina y en nuestro propio país, como vimos, tenemos 22 etnias. Ya oramos por ellas. 122 etnias. Las etnias no alcanzadas están en el corazón de Dios. Yo creo con firmeza esta expresión. Las etnias no alcanzadas están en el corazón de Dios. Si tiene ahí alguien cerca, dígale, las etnias no alcanzadas están en el corazón de Dios. Y los pastunes es la etnia de la cual les vamos a hablar brevemente. Los pastunes. ¿Quiénes son los pastunes? Voy a explicarles de una manera breve quiénes son, para que veamos, es solo un ejemplo, ¿no? Estamos dando solo un ejemplo porque son tantas etnias que realmente nos demoraríamos mucho. Los pastunes es el grupo étnico musulmán tribal no alcanzado más grande del mundo, originado en Centro Asia. Esta es una etnia musulmana, son musulmanes. Y cuando dice tribal es que está distribuida en tribus. ¿Cuántos son? Bueno, el dato que yo tengo aquí ya quedó corto, porque la misionera nos dijo, teníamos el dato de aproximadamente 52 millones, pero ella recientemente nos dijo que eran 57. Como 57 millones, casi 60 millones, de una sola etnia musulmana. ¿Dónde está esa etnia? Esa etnia está especialmente ubicada en la ventana 1040, en esa sección del mapa que los expertos en la misión, en el cumplimiento de la misión, han encontrado que en esa sección están los países menos alcanzados y los más difíciles de alcanzar. Entonces, la etnia pastún están en Afganistán y Pakistán, que ahí en la pantalla pueden ver el mapa. Está Pakistán en el norte y Afganistán en el norte, la parte de arriba,
y Pakistán en la parte de abajo, un poco hacia abajo, al sur. Entonces, hay una red de adopción por los pastunes, que es la que yo les mencionaba, y estamos unidos de varias iglesias orando, apoyando a los misioneros para ir a esos lugares y para que puedan ser alcanzados. Las etnias no alcanzadas son un gran desafío, y el texto de Apocalipsis 5:9, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, redimiste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda etnia, diríamos, en otras palabras. Qué gran desafío, amados hermanos. Y antes de que ustedes participen compartiendo qué les enseñó el Señor esta noche, yo quiero orar. Y yo quiero orar específicamente que lo que el Señor nos ha enseñado esta noche en torno a enfocar la misión, la oración en la misión 1.8, que es el cumplimiento de la gran comisión, comenzando en Jerusalén, en nuestro entorno, y avanzando hasta lo último de la tierra, incluyendo todas las etnias, que eso impacte en nuestros corazones y que podamos, sin necesidad de decirle a ningún otro, sino que sea un compromiso muy personal. Yo soy coleccionista de mapas del mundo. Tengo una cantidad desde el más pequeñito hasta el más grande. Una vez me regalaron un mapa del mundo tan grande que no pude trasladarlo. Y yo colecciono banderas porque una bandera representa un país, y colecciono mundos, y tengo en mi lugar de oración un mapa del mundo en mi sala. Mi sobrino en diciembre me regaló un mapa del mundo y lo tengo en la sala para que cuando alguien llegue, invitarlo a orar por las naciones, porque el mapa del mundo representa naciones, las naciones de la tierra. Amado Señor, esta noche nos unimos a orar por este propósito que realmente conmueve nuestro corazón, amado Señor. De verdad que hemos descuidado mucho en el pasado nuestro llamado a orar por aquellos no alcanzados. Son tantos millones, tanta gente en diferentes partes del mundo, incluyendo nuestra propia nación, que todavía no te conocen ni te entienden, que están perdidos, que van caminando hacia una eternidad sin ti, Señor amado. Perdona nuestra indiferencia, nuestra frialdad en ese sentido. Perdónanos por nuestra poca oración enfocada hacia ellos. Pero esta noche, Señor, nos volvemos a ti y recibimos tu perdón y pedimos que nos fortalezcas con el poder del Espíritu Santo para orar diariamente por los no alcanzados, y que nos fortalezcas para también cumplir la misión de hacer discípulos que hagan a otros discípulos, Señor amado. Que escribas con letras grandes en la tabla de nuestro corazón este llamado, el llamado a clamar, a gemir, a orar por los que no han sido alcanzados, y el llamado a cumplir la gran comisión, comenzando en nuestra Jerusalén, siguiendo por Judea y luego Samaria y proyectados hasta lo último de la tierra. Amén. Quienes ya no podamos ir como misioneros por edad o por otra razón, Señor, podamos apoyar a aquellos que serán llamados para ir a algún lugar de la tierra, alguna etnia, algún país, aún aquellos difíciles, poderlos apoyar en oración económicamente y respaldarlos para que ellos vayan a llevar tu palabra, Señor. Que esta noche el Espíritu Santo haya dejado esta palabra en nuestro corazón impregnada, Señor amado, este llamado profundo. Aquí estamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Y estas noches les hemos pedido que ustedes nos compartan qué les enseñó el Señor, y lo hacemos con base en este texto que dice: está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Es decir, que Dios es el que enseña y lo hace a través del Espíritu Santo.
y queremos, antes de culminar, pedir que algunas personas nos compartan, así como han hecho estos días que han sido muy precisos, para que otros también puedan compartir qué le enseñó el Señor esta noche. Por favor, si algunos nos quieren compartir eso. Después de tomar esta, que ustedes van a compartir qué les enseñó el Señor, recuerde que vamos a abrir todo en nuestra cámara y vamos a tomar una fotico y no sé si podemos poner nuestro librito por acá, que no les tape la cara, pero menos, mientras tanto lo pueden colocar así, vamos tomando algunas foticos. Entonces, ¿quién quiere compartir qué le enseñó el Señor? Y coloca su mejor. Yo quiero compartir. Vale. ¿Dónde está? Yo quiero compartir. ¿Sí? La verdad que yo he recibido muchos seminarios, muchas conferencias, pero sinceramente este seminario de oración, yo creo que no solamente a mí, sino a todos los que estamos participando, ha tocado nuestro corazón, y especialmente en esta noche o en estas noches orando por nuestros gobernantes, por las etnias, y la verdad que hemos sido tal vez egoístas en que solamente nos concentramos en orar por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestros pueblos, por Colombia, pero nunca lo hemos hecho por nuestras etnias. Así es. Por aquellas personas por las que tal vez descendemos. Por ejemplo, yo soy santanderiano y nunca he orado por los guanes, que son nuestros indígenas. Uh-huh. Y esta noche yo le pedía perdón a Dios. En el grupo que estábamos, lo que tomamos fue pedirle perdón a Dios porque hemos sido egoístas en ese sentido de ser personas de oración en intercesión y hacerlo individualmente o por nosotros mismos nada más, por lo que nos piden que oremos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Sinceramente, han dejado en nosotros una semilla muy especial que esperamos que fructifique, porque lo que decía el pastor a través de las etnias que hay está en Patunes, imagínense qué cantidad de personas sin el conocimiento de Dios y de recibir al Señor Jesús en su corazón, y que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Así que creo que ha sido el tocar lo más íntimo de nuestro corazón, y creo que el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas para esta gran comisión. Muchas gracias. A usted, mi hermano Néstor, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Vaya colocando la mejor sonrisa mientras yo tomo la foto. Bueno. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Díganos. ¿Quién? Me impactó mucho. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Si tú observas, él está dolido porque se le murió, porque tú no la has avisado. ¿Quién? Ya tuvieron la foto y Dalí. ¿Quién está hablando? ¿Quién nos está compartiendo? La foto ya las estoy tomando, tranquilos. Mientras conversan ustedes, yo estoy tomando fotitos. Bueno, yo quiero compartir una opinión. Sí. Pues una opinión no, pues como ustedes dicen, ¿no? ¿En qué nos ha hablado el Señor en esta ocasión? Y es lo siguiente, es que la gran comisión no es una alternativa, no es algo que podamos optar, es un mandato del Señor y como tal, nosotros tenemos que obedecer a ese llamado, a ese mandato que el Señor nos ha hecho. Es hacerse uno consciente de la cantidad tan grande de personas que ni siquiera han escuchado el Evangelio. Uno pudiera decir que hay muchas personas que de pronto sí lo han escuchado y lo han querido ignorar, pero son muchos los que ni siquiera lo han escuchado. Y saber este tipo de realidades
nos debe llevar a ser más sensibles, ¿verdad? A ser más sensibles y tomar esa iniciativa, esa decisión de, primero, de obedecer el llamado que Dios nos hizo y que podamos dedicar el tiempo suficiente y necesario para orar por esas personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio, sin dejar atrás a aquellos que lo han recibido, aquellos que lo han escuchado y que han, por alguna razón, porque piensan que no es el tiempo, porque ahorita no, que más tarde, que luego, que otro día cuando esté preparado yo decido. Aún por ellos también hay que dedicar tiempo, invertir tiempo de oración. Amén. Muchas gracias, Daniel. Yo Y quisiera uno más. compartir algo. Sí, díganos, Fernando. Bueno, mira, primero que todo, muchas gracias. Un tiempo muy especial, un seminario muy especial. Pero mira, hay algo que personalmente siempre me ha llamado mucho la atención y es un pasaje en Mateo 24:14. Para un hijo de Dios, pues básicamente nosotros, nuestro mayor anhelo debería ser, y creo que pues es la consigna principal, es un día poder estar frente al Señor, poderlo abrazar, adorar, estar a sus pies, poderlo ver directamente. Ese es nuestro mayor anhelo. Y si ese es nuestra mayor pasión realmente como hijos de Dios, sabemos que en ese pasaje los apóstoles le preguntan al Señor que cuándo será ese tiempo cuando Él vuelva, cuándo será ese tiempo del fin, cuando puedan estar otra vez totalmente juntos y en este lugar de plena gloria con Él. Y en Mateo 24 siempre dice dice, perdóname, y esta buena noticia del reino del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Y yo creo que nosotros somos esa generación que tenemos que apasionarnos porque esto pase, porque llegue ese mensaje hasta el último lugar, ¿no? Que el Señor nos dé ese anhelo para que podamos encontrarnos pronto con Él, que se haga ese cumplimiento, y yo creo que este movimiento de oración es parte de ese cumplimiento. Eso es algo que... Amén. Gracias. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Pastor, ¿quién nos dice? Luz Ángela. Luz Ángela va a hablar. Luz Ángela. Luz Ángela, combinemos con ella. Muchas gracias por la oportunidad. Yo queriendo digamos, complementar algo de lo que han hablado mis amados hermanos, me llama mucho la atención lo que el pastor decía hace unos momentos. Nos decía, en las iglesias hay mucha gente que está adormecida, que sencillamente se quedaron en estado de creyentes y no se han hecho discípulos verdaderos del Señor. Entonces nosotros debemos trabajar primeramente en nuestra Jerusalén para que estas personas sean unos verdaderos discípulos y de esa manera convertirse en esos canales de bendición para los no alcanzados. Tenemos definitivamente una responsabilidad que es ineludible e inalienable, teniendo como base la oración como plataforma para ese cumplimiento de esa gran misión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, y así entonces estamos llegando ya al final de nuestro tiempo del día de hoy. Con la ayuda del Señor nos veremos el próximo martes. Hacemos el taller número 5. ¿Todos abrieron la cámara? Yo creo que sí, yo ya tomé la fotico. Sí, espero que sí, a todos. Ojalá yo haya quedado. Bueno, pastores, amados, pastor Ricardo, pastora Mirellita, les dejo con ustedes este momento para que nos despidan igual en oración, si hay algún anuncio en su iglesia. Ese me hicieron mis pastores. Bueno, sí. Pero el video sí está abierto. Sí, me estoy preguntando
a dónde nos quiere llevar el Señor. Y le digo a los hermanos que están con nosotros, Se puso a llorar por el digo en papá. especial por los de Renovación Cristiana, a dónde nos quiere llevar el Señor. Y cuando pienso yo en Luis Fernando, que se ha ido a vivir a Ubalá, cuando pienso en Javier y Jaidicita y familias que se han ido a vivir a Armenia, cuando pienso en Martica, que está en Estados Unidos, cuando pienso en diferentes personas de nuestra congregación que están en otros lugares, ¿no? ¿A dónde Dios los ha llevado para que ustedes florezcan? Para que Dios los utilice en esos lugares. ¿Y a qué etnia Dios nos quiere llevar, ¿no? ¿A qué etnia? ¿O a cuáles etnias Dios nos quiere llevar? ¿A qué misioneros vamos a enviar? Ok, esa es como mi reflexión de lo que el pastor Omar nos ha compartido. Recuerden que mañana tenemos nuestra reunión de matrimonios, primer jueves de cada mes. Y el tema va a ser ¿sí recuerdan cuál es el tema? El amor, ¿qué fue que dijo? Eso, la hermana está pilas de... el amor no se enoja. No se enoja. El amor no se enoja. Fácilmente. O sea que va a ser un tema precioso de bendición. Y es una oportunidad para invitar otras parejas, ¿no? ¿Cuánta posibilidad tenemos de ayudar a matrimonios que están en conflictos, ¿no? Para que escuchen esta temática. Y estará entonces Ricardo Millán, director de Senfol en el Ecuador, compartiéndonos esta temática. Ahora mismo les reenvío al chat de la iglesia las tarjetas que ya las he enviado, pero para recordárselos y para que ustedes reenvíen. El Señor quiere que nosotros florezcamos y que demos fruto. Qué bendición. Y que demos fruto, como decía el pastor, increíble, dando fruto en nuestra Jerusalén, ahí donde Dios nos ha colocado, en nuestra familia, alrededor de los nuestros, ¿no? Somos llamados a ello, ¿no? A dar fruto. El Señor lo dijo muy claramente, ¿no? Y lo dijo muy claramente, me seréis testigos en Jerusalén. Vamos a orar entonces. Amén. Amén. Presentémonos ahí delante del Señor y frente a esta exhortación que hemos recibido hoy, digámosle, perdóname, Señor, porque yo no he asumido el compromiso de dar fruto en mi Jerusalén. Perdóname, Señor, porque a veces lo he tomado a la ligera y no me he dispuesto a dar fruto ahí donde tú me has colocado. Oh, Señor. Bendito sea, Señor. Digámosle al Señor, mi vida te pertenece. Amén. Mi vida es tuya, Señor. Amén. Y digámosle al Señor, yo estoy aquí para dar fruto. Y yo sé que si tú me quisieras llevar al cielo, ya lo hubieras hecho, pero me has dejado con un propósito en esta tierra. En nombre de Jesús. Ganar a los de mi Jerusalén, a los de Judea, a los de Samaria, ganar a los no alcanzados. Señor, sigue colocando esta carga sobre cada uno del corazón de los que han escuchado hoy esta temática. Y permítenos asumir este compromiso y asumirlo de tal manera que podamos cumplir con los propósitos tuyos. Como nos recuerda Luis Fernando, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Las etnias no alcanzadas escucharán de Jesús. Y entonces tú, Jesús, vendrás. Tenemos que decirte hoy, te esperamos, Jesús. Amén. Estamos esperándote. Estamos esperando, ansiosos, ese encuentro contigo. Pero hoy te pedimos a ti, bendito Espíritu, que nos hagas responsables
de llevar tu palabra, de llevar a Jesús, de orar por los no alcanzados, de ir y cumplir el mandamiento de la Gran Comisión. Gracias por esta misión 1.8. A eso tú nos has llamado, Señor, a cumplir esta misión. Permítenos ser, Señor, siervos obedientes, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para obedecer el mandato. Bendito, bendito eres nuestro Dios. Muchas gracias, el pastor Omar, por la pastora Idalí, y por las gracias sobre sus vidas para hacernos entender estas verdades y para que comprendamos que hemos sido enviados a los no alcanzados. Bendito Espíritu, sigue haciendo tu obra. Amén. Te exaltamos, Señor Jesús. Y te bendecimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Amados, un abrazo, que el Señor me los bendiga. Para todos. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Para rico, muchísimas gracias. Feliz noche, que el Señor les bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, que Dios les bendiga. Amén, Dios les guarde. Un buen aprendizaje. Gracias. Señor les guarde. Muchas gracias, buenas noches. Amén. Gracias. Okay.